Hoy era un día muy lindo porque conocí una banda nueva. El otro día me pasó una cosa, estuvimos con Julián Terán haciendo crudo y cuando terminamos pusimos una música de él y al otro día me llegó un aviso de YouTube que no se podía poner música, no sé qué, pero íbamos a tener como una situación de resistencia. La banda es esta, que la escuché de casualidad y se llama Dope Lemon, que es algo así como limones de droga o droga de limón, una cosa rara. Es medio funk, no sé, vamos a poner un poco mientras hago estas tonterías que hago primero, pero me gustó. Cuestión que, bueno, venía por este barrio, hay toda una cosa lisérgica de telas y colores, ¿no? Es como esta parte de Montserrat, es raro, ¿viste? Están todos esos negocios. Hace 15 años acá Sí. tiene un color particular, ¿viste? Muy cerrado. Aparte como medio cerradas, negocios raros, negocios Sí, como antiguos, ¿no? Una tiene cosa. una poética particular que no es de todo el mundo, pero a mí yo ya forma parte de mi genética. ¿Viste? Ah, bueno. ¿Estamos Sí, claro, sí, estoy tratando que esta cosa empiece a cantar, pero no sucede, en fin. Así me cortan el video directamente. Bien, supongo que vendrá el dueño, el chino, que es dueño de YouTube, ¿viste? Ahí está, mira. Está buena. Yo, ¿no? Está bueno, bueno. Con esto ya son 30 latigazos, creo, del chino, así que suficiente para hoy. Preséntate, por favor. Mi nombre es Juan BQ, soy predominantemente pintor, aunque estuve trabajando con muchas cosas en el último tiempo, experimenté con videos, esculturas, y bueno, estoy acá tratando de mostrar un poco de mi mundo. El taller. El taller, sí, Eso. que es este espacio tan raro, ¿no? En que los pintores estamos la mayoría del tiempo metidos. Y bueno, así que... ¿Hay algún efecto secundario que hayas detectado de todos los vapores, de toda esta pintura, los óleos y todas estas cosas que tenés? ¿No? ¿Consciente al menos? No. Me parece que ya forma parte de mi oxígeno, ¿no? Como... Algo debe hacer todo esto, ¿no? No Claramente. me doy cuenta del olor. Ah, mira, ¿ya no sentís los olores? No siento los olores. Mira. Me doy cuenta porque hay gente que viene y dice me encanta el olor a pintura y yo no me doy cuenta. Claro. Pero sí, definitivamente es intoxicante. Total, sí. En sí, algún sí. lugar pega. ¿Viste? Sí, sí, no, pega, pega, pega. Bueno, recorramos si querés un poco, dale, Claro. me vas mostrando lo que tenés por acá. Esta me encanta, esta grande, ¿eh? Esta grande es un Divino. cuadro viejo. Ah, mira. No tengo recuerdo, fue una muestra que hice con Max Gomezcán, Sí. Agustín Soberman y Vicente Grandona en el Recoleta. Mira. Y lo saqué porque le tengo que sacar polvo porque se le acumula muchísimo polvo, entonces lo estuve como restaurando un poco. Claro, aparte tu pintura con esta materialidad también es como más, ¿no? Propenso a que le Sí, quede, sí, claro. sí, 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 sí. se le- Juntar el polvillo. Este es uno nuevo que estoy laburando. Como verás hay como muchas inquietudes que vengo como experimentando en estos últimos años, que es esta tensión entre la figuración y la abstracción, que es algo que me interesa, en lo cual me tiene atrapado. Me interesa la expresividad de la pintura, me interesa ir develando imágenes, aunque no particularmente parta de alguna. Generalmente, en este cuadro en particular arranqué con grandes desplazamientos de pintura, con unos rojos y unos Lo que está un verdes. poco como fondo por ahí arriba. Claro. Esos. Arranqué con estos fondos de atrás Sí. y medio que ahí me planteó una paleta en la cual estoy tratando de moverme y quizás sí volver a una paleta con la que estuve trabajando hace tiempo, que era la paleta de los universos quemados, que eran como unas flores que yo hacía. Sí. Y estuve como en este último tiempo en una especie de revisionismo en mi obra, porque tengo la particularidad yo creo, de ser un pintor que va pisando sobre terrenos diferentes y avanzando sobre cosas que me van interesando en el momento, más que seguir una línea conceptual y fuerte y digamos como que la curiosidad y la improvisación es parte de mi trabajo y voy Explorando eso. claro, voy siguiendo un poco lo que el interés del momento me va guiando. ¿Tenés como algo consciente de cómo el mundo alrededor tuyo, lo que está fuera de este lugar, te impacta y cómo eso se refleja en la obra? Digo, ¿sentís algún link? Sí, siento como que hay algo con respecto a las imágenes hoy en día, en donde no, digamos, es un poco un cliché la de decir que estamos sobrecargados de imágenes. Sí, claro.
Pero hay algo de eso que es cierto, visualmente cómo las imágenes van apareciendo y permanentemente, y de alguna manera como una nebulosa se constituyen en la memoria de uno. Y esa especie de aglomeración que se genera y esa distorsión en la memoria que me interesa trasladarla a la pintura. Sí, imagino que para alguien común, nada, esta cantidad de imágenes y todo es un poco agobiante. Para alguien que tiene una hipersensibilidad a esto como un artista, debe ser como, ¿no? Sí. Naranja mecánica, te ponen los cositos y te mandan, es como una locura, claro. Mucho estímulo. Mucho estímulo, y está el afuera, está la realidad de afuera y está la realidad del adentro, que en la pintura me parece que es una disección muy particular, en términos de que uno está bastante aislado en un taller y pasa gran parte del tiempo en él, entonces el taller funciona de alguna manera como una esponja y el contorno es como algo que exprime a la esponja. Mira. Entonces, este aislamiento lo que genera es como una especie de tiempo raro sobre las cosas, porque cuando tengo que ponerme a pensar en el pasado, siempre pienso en estos ambientes, ¿no? Como cuadrados, cerrados, en donde fueron pasando cosas, pero se me mezclan en qué año fueron, en qué año no fueron. Claro, como decía el laberinto, ¿no? Que estás todo el día acá adentro, muchas horas, toda la vida, y es una locura, uno no tiene conciencia de eso. Por ahí le pasa a un tipo de labura, no sé, en un box, en una empresa, pero digo, acá estás rodeado de mucho estímulo y aparte creando todo el tiempo. Aparte, todo el tiempo, como... Sí, y bueno, pasan esas cosas locas que creo que trato de optimizar en mis pinturas, en el sentido de que, por ejemplo, ahora, como te decía, estoy viendo mi pintura en estos últimos años. Es un evento particular, justamente por lo que te contaba, y en ese ver mi pintura de estos últimos años estoy como condensando y experimentando sobre las paletas y sobre la figuración, y retomando un poco eso, ya que en estos últimos años había estado trabajando con abstracciones y bien figuraciones, pero las figuraciones partían más de dibujos del cuaderno, porque particularmente me interesaba el traslado del dibujo en dimensiones más chicas. Yo trabajo con muchos cuadernos en donde bajo data, y me gustaba lo suelto del dibujo, me gustaba cómo resolvía un dibujo sin pensar tanto, entonces quería saltear la mente y pasar a la mano, y que la mano fuera... Y en otra escala fuera ese mismo sistema de laburar, o sea... Exacto, y trabajaba con algo un poco más caricaturesco, más lúdico, con otra paleta un poco más pop. ¿Tienes algunos para ver por acá? Sí, acá hay algunos. ¿Esos cuadernos los tenés aparte, a veces haces como obra, como cuaderno de artista, y los tengo, sí, los tenés en venta, como los procesos también? Claro, acá mira, en este último tiempo estuve trabajando sobre unos dibujos, óleos sobre papel, sí, que son retratos que empiezo dibujando y después los trabajo justamente como deformando las imágenes. Primero haces un dibujo como más preciso, después lo vas como embarrando y empastando. Sí, generalmente tengo varias imágenes de pintura y de cosas que me interesan, y hay un diálogo con el arte, con la pintura, que es anacrónica, en el cual hay como un diálogo permanente. Una vez había hecho un cuadro que se llamaba Larga Charla, y que partí un poco de estos retratos. Había un cuadro bastante grande. Sí. Y me interesaba porque es esta cosa de la pintura, tiene su propia historia atrás, que es una historia muy larga, muy vasta, y en algún momento fue predominante en el lenguaje artístico, y hoy en día, si bien no es obsoleto porque conviven con muchos lenguajes, está en permanente diálogo con lo que fue, y hay momentos de los cuales me inspiro. Yo recuerdo cuando era más chico me interesaba más el arte clásico, me volvía loco Piero de la Francesca, y cómo construía sus imágenes casi escenográficamente, con una perspectiva muy rara, entonces me interesaba esa composición. ¿Te parece que hay como una memoria cuando usás, no sé, pintura, empezás a pintar, como que el material pintura tiene como una memoria de alguna manera de todo lo que se hizo antes con pintura? Absolutamente, es como, yo siempre pienso en el Ouroboros, que es como esta imagen de una serpiente comiéndose su cola. Como el signo del infinito. Claro, como un signo del infinito, y
uno siempre en la pintura, el público en general, el que ve pintura, siempre tiende a buscar las similitudes, las filiaciones con la pintura. Los aires de familia, claro. Claro, y trato de jugar un poco con esa pulsión, con ese juego, y que funcionen como detonantes. En algunos casos, en otros casos, como te contaba, son más arrojarse a lo que sale, digamos. ¿Cómo suele ser tu proceso creativo? ¿Desde que pensás algo hasta que lo haces? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo funciona? Depende. Hay momentos donde soy más productivo y tengo como una cosa de avance sobre el trabajo que es, como te digo, más experimental y de búsqueda y curiosidades que tengan que ver con cómo reacciona la pintura frente al gesto y lo intuitivo. Y hay otros momentos en los cuales parto de imágenes que pueden ser de cuadernos. Mis cuadernos funcionan como detonantes y una bajada de pensamientos, cosas, música que escucho, ideas y planteos de muestras fantasiosas que el último tiempo estuve viendo, la cantidad de muestras que Esto que es muestras que pensaste, armaste y nunca se hicieron, pero es como muestras imaginarias. Sí, muestras imaginarias. Está buenísimo. ¿Tenés algo en un cuaderno que se pueda ver? Sí, ahora me mostrás, dale. Y bueno, y a veces salen de ahí. Había tenido en un momento la idea de trabajar con ¿Esto es solo pintura? Esto es solo pintura. Bien. Tiene una construcción. Tiene una estructura abajo en alambre o en algo y arriba le has ponido pintura. Como de esta manera. Claro, mira. Y después los voy enganchando. Sí. Porque previamente había estado trabajando como si fuesen ready-mades intervenidos. Me interesaba en Esto es una especie de nano de jardín que un nano de jardín que me gustaba icónicamente, la cosa más kitsch de la figura, y lo fui trabajando. Y bueno, y pasé. Esto ya es más claro. Ahora tengo un par de esculturas que van a ir a una muestra en Recoleta, de esculturas. Y bueno, estos son experimentos que muchas de las veces no van a ningún lugar, pero en mi taller es un espacio en donde todo es posible y donde trato de que no haya miedo metido en el lugar, y que pueda llevar y hacer cosas hasta inclusive feas y que no me gusten. Ahora vas a pisar muy buenos los zapatos, ¿de dónde son? Estos zapatos son de la India, que hice un viaje el año pasado. Mira. Y que fue bastante revelatorio, porque, bueno, nada, es un lugar especial, muy diferente, ¿no? Y las obras que nunca me gusta, esa pared que está toda como tomada por el otro lado, en el lado oscuro y del mundo. Es el lugar en donde vivo definitivamente que se corroe y se autodestruye. Hoy le puse un Durlock hace poco porque no podía laburar. Claro, de este otro lado ya era como el caos, ¿no? Entonces la idea es tapar lo caótico. Sí, totalmente. Que curiosamente tiene que ver un poco con lo que yo hago. Esto es una analogía. Una metáfora con tu laburo, claro. Mi laburo es, digamos, la imagen se construye y se tapa. Por ejemplo, en este cuadro de acá, en el que también estoy laburando en un tiempo, es un cuadro que tiene... ¿Otra vez es un canguro o veo mal? Es como un animal, un animal que se está evaporando en abstracciones y cosas en un paisaje. No está todavía terminado, pero me parece que es interesante ver este proceso en el cual, por ejemplo, hay 8 cuadros acá atrás. 8 cuadros que no me gustaron, que los fui tapando, en los que fui tratando, y es cansador y fue muy frustrante, y quizás lo di vuelta varios meses, lo retomé, insistí, y en esas veladuras van apareciendo cosas que las voy como tratando de reubicar y
reivindicar. Cuando vas haciendo esas capas, lo que va quedando abajo, ¿te interesa a veces que sea como un poco sorpresa lo que pasa? ¿O tenés específicamente qué querés tapar con un método? ¿O vas haciendo y lo que queda, queda y que sea un poco así como anárquico? No, voy tratando de encontrar la imagen. Hay momentos en donde prefiero que la imagen se concentre en algunos puntos del cuadro y que en otros se diluya. Quizás en estas cosas en donde, digamos, la figuración no se termina de definir y pasa a estas transiciones, o de repente planteo rápidamente un paisaje y lo veo y bueno, y aparece. Pero bueno, estas son cosas que estoy en este momento experimentando y retomando. ¿Te quedan en tu cabeza los cuadros anteriores que hay acá abajo? O sea, ¿los tenés? Tengo el recuerdo de uno que es una especie de gaucho que me recuerda o me recordaba a Montboisin, al gaucho de Montboisin ese que tiene como un traje rojo. En algún momento estuve pensando en estas obras más gauchescas. En principio, cuando empezaba a pintar, que hacía un tipo de pintura completamente diferente, que hablaban de la resonancia iconográfica de la pintura de acá en Argentina. Sí. Fue una manera de tratar de entender de qué habla nuestra pintura, que casi siempre o en sus primeros momentos eran un reflejo de lo que pasaba en Europa, y tanto es así que en esos cuadros como el idilio criollo o el gaucho de Montboisin o León Palier, ¿no? Se nota el orientalismo europeo, ponele. Entonces los gauchos eran representados con rasgos orientales, casi parecen marroquíes, y esa especie de traducción me parecía interesante, y no crítica, pero me parecía interesante en términos de cómo definimos nuestra identidad y cómo construimos nuestra imagen. Y siendo pintor, mucho de eso me interesó, justamente con lo que te decía antes, en esta especie de ida y vuelta. Fue algo que fue guiando un poco mi camino como pintor. Si bien hubo variaciones de estilos y combinaciones y mezclas y cosas, hay algo en la pintura, en esto del lo anacrónico, en lo que convive en tiempos como hoy, en donde hay como un desborde permanente de imágenes, en el cual caóticamente se develan cosas que tienen que ver con recuerdos, o con música, o con cosas que leo, o sencillamente con cosas que voy encontrando en la pintura. ¿Te parece que hay algún signo hoy, así como en esta época pasaba eso, que hablabas de gauchos que parecían marroquíes, o esas fotos que hay de negros donde eran blancos pintados como si fueran negros porque se habían matado a todos? ¿Te parece que hay algo en lo contemporáneo que sea como un signo de los tiempos y que sea identificable? Pienso que en Argentina, digo, ¿no? Sí, bueno, pienso que hay muchos artistas que trabajan definitivamente con historia de la pintura, y que eso forma parte de la línea de trabajo, de la misma manera que hay muchos artistas, incluyéndome, que están permanentemente viendo lo que pasa en la pintura afuera y tratan de alguna manera de incorporar esos aprendizajes o esas cosas a la pintura de uno. Entonces, en esta especie de mundo globalizado, en donde el acceso a las cosas que pasan afuera se meten en la conciencia o en la inconsciencia de uno, me parece también interesante. Como yo me corrí un poco de esa cosa más de mirar hacia afuera y traté de meterme más hacia adentro, y creo que ese es un poco el objetivo que en este momento tengo como pintor, tratar de construir o encontrar algo que suceda específicamente en el interior de mi cuerpo. ¿Cómo sentís que el viaje a la India te impactó directamente en tu obra? ¿Qué cosas te parece que aprendiste ahí y te cambiaron de alguna manera? Bueno, definitivamente hay algo que me hace pensar mucho, y no específicamente por el viaje a la India, que tiene que ver con la observación hacia el adentro y no tanto la atención hacia el afuera. Pienso que vivimos en
en una realidad que está en permanente expansión hacia afuera, en cómo repercuten las imágenes o el arte en la impresión del espectador. Y hay algo con respecto a lo que sucede en el para adentro que está algo subestimado y tiene que ver definitivamente con esto de la inmersión. Hay algo del inconsciente en el cual yo pienso que tiene que ver la espiritualidad definitivamente. Y es algo que estoy tratando de sostener. Con lo de la India me refería un poco también más allá de lo personal, como digo, a la cosa de confrontar con un arte tan diferente, tan colorido, que no tiene mucho que ver con nosotros y que es tan impactante, ¿no? Que es una locura. ¿Eso te entró de alguna manera en la cabeza como consciente? Sí, yo pienso que soy como muy permeable a todo lo que me pasa y a todo lo que pasa y secretamente eso se articula dentro mío y trato de no obviarlo, de no negarlo y de poder atravesarlo, poder experimentarlo. Definitivamente siento como que la vida me atraviesa en muchos sentidos y la siento y de alguna manera la pintura para mí es algo muy emotivo, por eso justamente el gesto y la confusión y el caos que forman parte de mi personalidad como pintor y como persona, es algo que se ve en la pintura, más que quizás quedar atado a lo que se entiende como un estilo, que podría llegar a ser algo que respondería a los cánones o a un establishment en donde lo comercial y lo marketinero y en donde el speech tiende más hacia justamente una exteriorización, a una especie de complacer, de comercio, que te identifiquen como un producto, y eso es algo a lo cual yo me negué, no digamos militantemente, sino porque no tiene que ver conmigo eso. Entonces siempre que hay algo que me pasa o que me interesa, no tengo miedo de avanzar sobre eso. ¿Cómo ecualizás esa cosa de hacer lo que quieras, tener libertad, y que todo eso que producís de alguna manera sale fuera de tu taller, alguien lo muestra, alguien lo compra y tiene que respetar determinados gustos o situaciones de época, lo que sea, ¿no? Y bueno, yo pienso que hasta que finalmente el mercado, si no decir el entorno del mundo del arte contemporáneo, porteño, argentino, pudo entender qué tipo de pintor era yo, pasó un tiempo, siento como que hay veces en donde hay un público que le interesa más ponerle una pintura más figurativa que una más abstracta, y eso quizás que encuentra ciertas contradicciones o una especie de confusión de parte del espectador, pero que es algo a lo cual estoy dispuesto a convivir, y me resulta inclusive interesante no terminar de agradar o ser complaciente, sino más bien luchar por esa resistencia. Vení que tengo un regalo, hablando de complaciente y de agradar, suelo hacer regalos que no tienen ningún sentido. El otro día suelen ser cosas que compro cerca del lugar donde voy, esto es una excepción, pero el otro día estuve en lo de Benito Laren y había comprado esto para él, pero Benito no estuvo, entonces tengo el regalo acá pendiente y me parece un buen momento para dárselo a alguien. Para que esté filmando cualquier cosa, pero no importa, igual. Sí, estoy tratando de meter la mano acá, pero no puedo agarrar. Espera. Es el bolso de Mary Poppins. Sí, salen cosas un poco raras. Y bueno, tu regalo es esto. Qué bueno. Unos cierres. Sí, unos cierres. No, podés hacer cualquier cosa, podés tirarlos o podés lo que te parezca. Son como los pases VIP. Claro, a ningún lugar. Un pase VIP para ningún lugar. Nowhere VIP. Muchísimas gracias. No, a vos. ¿Cómo haces para mantenerte viviendo en Argentina en vez de irte a vivir, ponerle a Londres y llevar estas pinturas, hacerlas allá y ganar 50.000 libras por cada uno? Digo, ¿qué cosa hace que con esta capacidad de laburo y este nivel de obra decidas quedarte acá en el barrio de Montserrat y vivir tu vida como artista acá? El otro día justo estaba escuchando una entrevista a Yuyo Noé, no sé si había sido tuya o... No, todavía no. Que decía acerca de la importancia de entender cuál es el paradero de uno, y hay algo que es innegable, que es el lugar en donde uno vivió y transitó, y definitivamente me parece que hay como una especie de
necesidad de salir al exterior, que está buenísima, de hecho a mí me gustaría, pero en este último tiempo estoy pensando un poco más en el no me interesa, en el puedo, a veces no puedo, en no volverme loco con esas cosas, porque justamente pienso que bueno, que o se dan naturalmente o no se dan, y la verdad es que me encanta formar parte de esta especie de familia argentina que estamos en permanente búsqueda y luchando por encontrarnos, y estoy muy cómodo en el lugar en el que estoy, digamos. ¿Tuviste experiencias con galerías de afuera? Sí, tuve experiencias con galerías de afuera, y estuvo muy bien, estuvo buenísimo, y de hecho fui a ferias y cosas. Pienso que hay algo de la personalidad de uno que tiene que ver con esta cosa de poder moverse en lo social y poder gestionar cosas. Hay mucho del lobby, de cómo uno se vende, ¿no? Para internacionalizarse, decís. O mostrarse. Y eso es algo que a alguna gente le hace muy bien. A mí, no por fobia, sino más bien por esto que te hablo de que es una parte de una constitución mía, me cuesta un poco más. Quizás que es una deformación profesional del vivir permanentemente adentro de estos cuartuchos, y digamos, todas esas son cosas que las acepto y las tomo, y aprendo, digamos, un poco respecto a quién soy, qué es lo que puedo, lo que no puedo, y en esas limitaciones quizás encuentro un estilo y un lenguaje en lo que hago y en el tipo de persona que soy. Eso sin dejar afuera el hecho de que por supuesto me encantaría salir o no, pero son cosas que no las voy a forzar. Fui a residencias afuera, fueron súper nutritivas, súper estimulantes, probablemente las siga haciendo, pero sin la desesperación que eso contrae, en términos de que muchas veces se piensa el éxito del artista como cómo se expande su obra y a qué lugares llega, y etcétera, etcétera. A mí me interesa particularmente no entrar en esa desesperación exitista que hay en el arte contemporáneo, sino más bien tratar de mantener la calma, el silencio y el tiempo que la pintura requiere, y un poco de lo que habla también, ¿no? Porque hoy vivimos una época en donde muchos lenguajes conviven, en donde nuevos agentes del arte contemporáneo, la escena del arte en general, aparecieron, cosa que hace 10 años quizás no existía, y uno se acomoda, participa, trata de descubrir esas cosas, y bueno, y así es, pero quizás que la pintura tiene esta cosa de el tiempo, ¿no? Hay algo como respecto a la marca del tiempo en mis trabajos, al menos, que pienso que está ahí, y justamente tiene que ver con esta cosa de tapar, volver, negar, aceptar, descubrir, plantear, volver a tapar. ¿En qué momento te das cuenta que está lista la obra y que no tenés que seguirle tapando y destapando cosas? Y generalmente es una renuncia más que una aceptación. Es pensar el momento en el cual dijiste lo suficiente, y quizás decir más es muy obvio, y ahí hay algo de lo inacabado que permite la entrada de un destinatario a que pueda participar en esa conclusión de la obra. Claro, que converse de alguna manera. Me gustan estas. Me estoy preguntando siempre, porque me parece súper interesante, el tema de los superpoderes, ¿no? Si tenés alguno que quieras revelar, porque siempre... No, yo digamos como que hay algo de la juventud que tiene que ver con este sentido de ser un omnipotente y de querer el todo, y uno quizás eso lo piensa como un superpoder. Yo no llamaría que es un superpoder que yo tengo, pero sí lo que tengo es la capacidad de pintar mucho tipo de cosas y muchos estilos, y entender la pintura en mi cabeza y poder resolverlas en el afuera, y entender un poco como el paisaje como una pintura. El
paisaje definitivamente habla de nosotros mismos y habla de cómo uno, por ejemplo, después de Fragonard o paisajistas que uno tiene, Gainsborough, los tiene Claude Lorrain, y por qué no Malarro o Berni o bueno, muchos otros artistas argentinos construyen el paisaje a raíz de todo eso, y uno nunca más va a poder ver ese paisaje como antes lo veía, ¿no? De la misma manera que quizás si uno ve una latita de porotos, quizás una Campbell, inmediatamente lo remitan sí, Warhol, claro, el ¿no? pop de Warhol y sigue siendo una lata de porotos, pero perdió el lata de porotos, claro. El arte nos enseña a corrernos de la rutina y la alienación y poder quizás pararnos a ver cosas que nunca antes vimos o nos detuvimos a ver, y eso pienso que es algo bastante exquisito, es un lujo que uno puede darse en la vida, la de poder detenerse a ver cosas. Parece que ver o mirar es importante, y es algo que definitivamente yo gozo mucho. Por ejemplo, en estos paisajes inicialmente había estado haciendo unos experimentos. Estas son obras que son pruebas, o sea, no tienen algún... Pero bueno, me parece interesante mostrártelo justamente por eso, porque son permisos que me doy en el taller que quizás no tengan algún tipo de destino puntual, sino más bien el permitirme experimentar con esos. Y estos paisajes parten de fragmentos de libros de arte clásico que tomé con mi cámara del celular y moviéndolo muy rápido se planteaban estas fuera de foco, loco, claro. Foco, que bueno, quizás que lo traté de llevar acá y pensé como en armar una composición de esto mismo, como por ejemplo de esta especie de volcán en el que pasó esto y no lo quise detener porque me parecía como una cosa muy fotográfica de estas veladuras, y a veces quizás en contraposición a otras pinturas que son más cargadas y más conflictivas, esto salió más fluido, claro, muy rápido. Y la rapidez en el gesto, cuando algo sale tan fresco, hay veces que prefiero pararlo y darlo vuelta, y estos los enrollé y nunca más. ¿Sentís que tu obra necesita como una mirada de alguien más que vos para terminar de constituirse en obra? O digo, si haces algo, pintás, lo dejás acá encerrado en el taller y nunca nadie lo ve, igual te da alguna angustia, o está bien, es una obra que está ahí y no pasa nada? No, está bien, ahí no pasa nada. Hay algo con el hecho del abandono de la imagen y de la pintura que forma parte del ejercicio cotidiano de la vida, que es como apropiarse y abandonar esas imágenes, y pienso que con el tiempo fui adaptándome a ese formato y muchas veces en el ejercicio del pintar, muchas veces doy vuelta a cuadros, no me gustan, muchos cuadros que hago no me gustan, varios cuadros los he tirado a la basura, y bueno, y son cosas que algunas personas no lo pueden creer, pero parten de esta cosa muy, muy mía y muy como impulsiva, y que está bien. Y en todo esto de capas y contracapas que haces, ¿qué hace que algo sea tirable a la basura por vos? O sea, ¿qué cosa marca que no te gusta y te parece irrecuperable una obra? Y por ejemplo hay momentos en donde, como en las vueltas a los cuadros, en donde insisto, me agoto y digo, bueno, esto ya está podrido, está muy tomado, tiene capas y capas, y decido como abandonarlo casi como si fuese bronca o frustración, y lo tiro y me olvido de esa cosa. Pero después cuando me pongo a pensar, esas cosas me vienen bien, tienen que ver con el desapego de lo que uno hace y el restarle importancia a lo que uno hace, y me parece que el restarle importancia, el agotar las posibilidades, el poder despojarse de las obras, es algo que
finalmente me sirve. Sí. Bien. ¿Esa barra la usás para hacer gimnasia? No, la tengo ahí porque la puse ahí para que algún día haga ejercicio. Y no sucedió. Pero como hace 10 años que no lo hago. Claro. O sea, siempre pienso que voy a retomarlo. Y que te vas a volver un fisicoculturista, pero no Sí, sucede. exactamente. Y esta otra me gusta también, que esto estaba, ya lo pusiste vos, estos herrajes de bronce acá y... No, estaban acá ya puestos. Y hay un barral arriba de bronce, claro, una Sí. cortina Acá pesada que es terciopelo esto. Sí, O una acá pana, mirá. vivía mi hermana y, Mira. y cuando se fue tomé el taller y por ejemplo esto no lo debería hacer pero no Para que miramos desde acá, no lo saques, no lo saques. Ah, bueno, ahí está. Esta es pequeña. Ese es un work in progress absoluto. ¿Ah, sí? No sé, pero ¿viste? Uno trata de no mostrar demasiado. Pero esta obra, por ejemplo, que le estoy empezando a plantear, no sé en qué va a terminar y acá tampoco sé cómo voy a resolver las imágenes y no sé qué preponderancia va a tener la figura sobre el paisaje planteado y entonces muchas veces bajo y me quedo sentado horas viéndolo y a veces no puedo laburar, directamente decido como correrme hacia otra cosa y a veces mágicamente tengo sesiones en donde se resuelven cosas y ya puedo avanzar más tranquilo, pero esto es una cosa que la tiré así como de una, no hubo dibujo, no hubo nada. ¿Tenés como algo metódico para laburar? ¿Tenés horarios? ¿Tenés días que sí, días que no? Como fui durante muchos años un pintor con horarios de oficina. Hoy en día me doy cuenta que no me sirve, que máximo puedo tener sesiones, ponerle de 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde, y el ejercicio que estoy tratando de incorporar a mi vida es el de poder salir del taller, justamente por esto del aislamiento. Claro. Y la soledad. No lo digo como algo, digamos, como melancólico, digamos, la soledad la adopté en mi vida y es algo que lo disfruto mucho, pero en tener interlocutores, encontrar estímulos afuera, es algo que definitivamente nutre la obra, aparte de otras cosas como la literatura y la música. Yo la música es algo que tengo muy presente en mi vida. No me diría melómano porque me parece como bastante vanidoso decir cosas así, pero soy definitivamente un amante de la música en su gran espectro. Y convivo con la música permanentemente, aparte de que hago música. Y entonces quizás estoy con la guitarra, quizás estoy pintando, quizás estoy escuchando música al palo, a veces puede ser música mucho más pesada, más punk o más grunge o más heavy metal o bandas más de ahora. Después, o clásica como cuando viene. Escucho Gold, claro, las variaciones de Bach, de Wood bueno. ¿Tenés como compartimentado el cerebro por momentos focalizás en producir obra y cuando no estás haciendo eso podés desprenderte y pensar en otras cosas? ¿O tenés como así obsesiones en la cabeza aunque estés en el cine o estés por la calle comiendo pizza, con la obra te sigue pegando? Tengo momentos de raptos así de imaginación o volver a la obra en mi cabeza y me quedo como bastante tildado, claro. Pero no, la verdad es que puedo salir y... Podés tener una vida más allá del producir dentro del taller. Yo pienso que en realidad la música cumple un poco la función de trabajar en grupo, ¿no? Como claro. con diferentes personas, es algo que me encanta. Mismo los videos que estuve haciendo, uno fue Radical Fitness y el otro... claro, ese era buenísimo. Sí. Ese era buenísimo. Que estuvo en la feria, ¿no? ¿Dónde estuvo? En el Mamba. Estuvo en varios lugares. Claro. Estuvo en el premio BRAC. En el BRAC, claro. En el BRAC. Estuvo en Art Focus. Y ahora hice un video en estos últimos 2 años, ya pasó bastante tiempo, que se llama La Nueva Pintura Nutricional, con una impronta diferente, pero de vuelta retomando el humor y una especie de análisis sobre el consumo del arte y la pintura y cómo participa el establishment en eso, haciendo una especie de analogía con lo que es lo culinario, ¿no? Porque hay algo de comida en la pintura, o por lo menos en mi pintura,
casi te diría, de la repostería. Sí, total, esa materialidad y esta cosa, ¿no? Que parece que puedes agarrar pedazos y comerlos. No es muy recomendable, pero... Es esa necesidad. Yo pienso que naturalmente eso fue lo que me llevó a experimentar con escultura, porque es como que la pintura quería salir y bueno, empecé a trabajar con esculturas hace tiempo ya. ¿Para qué te parece que sirve el arte? Justamente para aprender a ver, para encontrar cosas que uno pasa por alto y para poder pensar en dónde está uno parado y qué es lo que significa estar ahí, ¿no? Presente, qué significa la presencia de uno como observador en la vida y qué significa poner la atención en cosas y cómo eso se traduce de manera muy única en cada una de las personas, ¿no es cierto? Porque hay algo muy metafísico en la pintura que tiene que ver que, si bien yo funciono como un ordenador de la imagen y un interlocutor, y las bajadas de información se atraviesan, pasan por mí como... es un catalizador, claro. Son catalizadores que se van impregnando de muchas cosas que tienen que ver conmigo. Después hay algo en el otro paso, que es cuando abandonás o exponés la pintura, en el cual vos te deshaces y la interpretación del otro le da como una continuidad a ese trabajo, le da como una cosa personal que es muy única, porque lo que le pasa a uno es único, ¿no? Claro. Y lo mismo es lo que le pasa a otro y a otro y a otro. Sí, sí. Y eso es algo que me divierte, me interesa, y sobre todo como ya son 20 años que pinto, me pasan cosas de juxtaposición que tiene que ver con este contraste entre el aislamiento y el trabajo con la pintura, y qué es lo que pasa con mis pinturas afuera, ¿no? Cómo la gente la va viendo y recibiendo. Y como el mundo real, claro, las asimila. La vive, ¿no? Y eso es una locura, porque a veces viene gente y dice, mira una pintura tuya en tal lugar, y yo digo, qué loco, claro. Todavía existen esas pinturas. Sí, total. Mostrame los cuadernos de artista que tenés ahí. Sí. Contame cómo te llevas con el mercado conceptualmente, digo, algo que sale de tu cabeza, que lleva mucho tiempo de laburo y de producción y de distintas cosas, después se convierte en un objeto que alguien quiere comprar eventualmente y... llaves. Pero acá no te... ¿los tenías en otro lado? No, pero no importa, vení que acá tengo cuadros y aparte dale. Vamos a mostrar lo que es... Dale, mostramos la otra parte. El trabajo que hicimos Dale. muy refinado sobre las paredes estas. Dale, sobre estas, me encanta. Que acá verás que hay una... Sí, me gusta el machimbre también, hay una mezcla de épocas. Claro, sí, unas casas señoriales y después arriba le ponen un machimbre de pino y termina... No lo tocaría nunca. Claro. Me parece maravilloso, ¿no? Sí, sí. Son como mapas. Claro, total. Bueno, arriba es donde vivo. Acá es donde vivís, claro. Tiene bastante... Mascotas, siempre hay mascotas. Vení. ¿Cierro o no? Sí. Y bueno, estos son mis cuadros. Hola, ¿qué pasa, preciosura? Hola. Que la verdad que son bastante... Usás con la skin, mirá. Sí. ¿Tiene algo como fetiche el objeto también sobre el que haces la obra? De medida y que están bien cosidas las hojas, entonces no se me abren, por ejemplo, como este, que es una imitación. Una falsa Moleskine que se hace mierda, claro. Y te los voy a mostrar muy rápidamente. Dale, sí, no, como era para ver un par y tener idea. Esto, por ejemplo, es un cuaderno que hice en mi viaje a Vermont. Y estos son diarios, ¿no es cierto? Sí. Cuando voy a correr, cuando hago yoga, personajes que vi en el lugar. Esto es un sorete persiguiéndome porque una vez me fui a correr y sentía olor a habías mierda, pisado, claro, y me perseguí y finalmente me di cuenta de que eran unas plantas de allá. Mira que tenían unos olores fétidos, mira qué loco. ¿Ves? Acá yo empiezo a plantear muestras que me gustan. Las muestras imaginarias, claro. Esto es una noche en el... Esta es una vieja que había ahí que me encantó. Claro. Estos son cuadros y son, cosas que me pasan en su momento. Un personaje bailando.
¿Todo esto más allá de tenerlo como registro tuyo, alguna vez lo vendés a un coleccionista? No, porque esto es algo tan privado, o sea, digo, son cosas muy densas, ¿no? O sea, Sí. son diarios en donde hay cosas muy personales y jamás se van a... esto es un viaje que hice muy rápido en auto desde Vermont a New York fue muy divertido porque mientras que iba en el auto tenía que captar la imagen del paisaje lo más rápido posible. Y a toda velocidad, claro. A toda velocidad, y entonces iba armando los... Ejercicio de boceto veloz. Muy veloz. Está bueno. Y eso me encantaba, ¿ves? Qué lástima, Claro. se me manchaban con agua algunos. Y bueno, y después, por ejemplo, tengo algunos... No son muy coloridos. Días de playa. Sí, días de playa, gente en la playa. Claro. Amigos míos. Acá están otros amigos míos también. Y bueno, por ejemplo, una abducción de ovnis. ¿Qué sufriste? No, pero soy una persona que me interesa mucho el tema ese y estoy permanentemente investigándolo. Entonces forma parte también de mi imaginario o otras cosas. Estos son... ¿Y qué aprendiste de eso? Y que no estamos solos, definitivamente, que hay un montón de vida dando vueltas. Y muchas cosas más que no las quiero decir porque voy a quedar como un loco total. Bueno, acá también, ¿no? Dibujos, bocetos. Claro. ¿No? ¿En qué tiempo solés llenar una de estas Moleskine? No, me pueden llevar un año cada una. ¿Y tomás datos y apuntes y eso así con mucha frecuencia o cada tanto? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay cosas que muchas cosas personales que me pasan, ¿no? Claro. Eso es interesante. Por ejemplo, ves, experimento platos de comida. Bien. Me encanta cocinar, entonces pruebo cosas y las anoto y hago los dibujitos para no olvidarme. Entonces tengo combinaciones de letras de canciones. Esto era un bosquejo de un video que todavía no filmaste. Que todavía no filmé. Este es un amigo mío. ¿Hay alguna combinación de sabores que hayas descubierto en esto de experimentar con la cocina que no sea muy conocida y que te parezca que alguien tiene que Bueno, ahora conocer? por ejemplo, después de haber venido a la India, aprendí un montón de platos. Últimamente estuve haciendo unos panes que se llaman rotis o chapatis. Entonces preparo curries y arroces. Y después, como cocino hace más de lo que pinto, pasé por muchos tipos de comidas que las mezclo, y últimamente estoy más vegano en estos últimos años, entonces me gusta mucho la comida vegetariana. Este es el último cuaderno de la India. Ves que hay mucho de caricatura, estos chutney chok. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un mes. Estos eran las vacas tiradas en la calle. Este era un personaje que nos robó finalmente. Este era un viejo de la calle. Esto es un lugarcito de allá. Este es un monito también. Esto es en Rishikesh. Esto es en otro lugar de allá. También muy interesante. Y bueno, acá empiezan las ideas, por ejemplo, de las plantas. La gente colgante, porque son como plantas. Y acá empiezan las ideas para muestras que empiezo a hacer. Y estos son ideas de platos. ¿Ves? Claro. Y bueno, escrituras, estos son ideas, por ejemplo, ¿ves? Acá está algo de todo eso. Esta es un poco parecida a la obra que tenés abajo. Exactamente, que es previo a haberla hecha. Mira. Claro, estas son cosas previas a haberla hecho. Y esto iba a ser algo que iba a ir en concordancia con el último video que hice. Esto es el jurado. Estos son varios platos que voy anotando. Personajes de Quotidian Pain en vez del pan cotidiano. Sí. No, pero está bueno porque tenés distintas tipografías, distintos, todo como cada hoja tiene una situación diferente, estética también. Hitler a Mussolini. Claro. Un ¿Ves? giro Acá, a las marcas. Sí. Acá también ideas de esculturas conviviendo con pinturas. Más allá de estas situaciones. Voy a donde mi glándula pineal me lleve. Más allá de estas situaciones imaginarias,
¿Tenés obra o muestra que quieras hacer en el mundo real y que te parezca que por algo todavía no la pudiste hacer, por escala, por guita o por algo? Así como algo ideal, de decir, me gustaría, no sé, esto, una pintura de 10 por 20, no sé, cosas. No, porque sé que si lo quiero hacer, lo hago. O sea, no hay nada que me detenga a poder hacerlo, porque todo lo que hago lo invierto o en discos, o en videos, o en pinturas. Trato de no limitar esas posibilidades en la medida que pueda, y si no encuentro plata voy a golpear puertas y levantar teléfonos y mandar mails. Claro. Pero en este momento básicamente estoy como muy concentrado en la pintura. Dejé de tocar unos meses después de haber lanzado mi primer álbum solista, entonces estoy muy ahí, estoy muy pintando. Ahora me lo voy a bajar porque tengo una entrevista después en Malva, y mientras voy para allá voy a ir escuchando tu álbum. ¿Está subido? Sí. Está en Spotify. Ah, dale. ¿Solo en Spotify o en Apple también? Está en todos lados. Ah, bueno, ahora después me pasas a buscar. Dale. Los discos, que ahí tenés otra escultura, mira qué linda. Esa es una escultura. Divina, sí. Acá tengo un cuadro en mi living. Ah, es precioso aquel también, sí, mira. Esto es de Max, ¿no? El chiquito. Este chiquito es de Max. Ese de Fermín Eguía. Ah, mira. Esto es una... Bueno, y acá en mis cuadros apartastrosos tengo... Claro. Casi que no. Y tengo esta vasta biblioteca, ¿no? De un montón de libros de pintura. Claro. Que fui viendo. Y al principio eran los libros de Disney, porque yo arranqué más como dibujante. Esto era cuando era muy chico, ¿no? Y tenía muchos libros de Disney, me volvía loco Disney. El otro día, en una de los crudos que hice, había un de la Vega, pero no una lámina, sino un de la Vega, que era divino, así que ahora viene... Esto es una falsificación. Ah, es una falsificación, mejor sí, aún. No, pero digamos, no es una de esas falsificaciones que se meten en el mercado ni nada. Claro. Esto formó parte de un proyecto en un momento, hace bastante tiempo, inclusive creo que tengo el libro de acá, en donde quería hacer unas muestras con falsificaciones. Y tratar de construir un búnker como esos búnkeres que se encontraron en Alemania o en Rusia, que son búnkers abandonados con millones de obras de arte. Y me gustaba... Pero con falsificaciones, claro. Preservar la falsificación. Eso, ¿no? Como qué loco que muchas de las obras increíbles del mundo estén metidas en bóvedas. Claro. Eso me parece muy loco en términos de cómo funciona, ¿no? Estuve en Basel hace unos años, en Basilea, cuando estuve a la feria, y conocí a un periodista del país que vive allá en Suiza hace muchos años, del país de España. Y parece que el tipo hace como mega notas, ¿viste? En medio de Suiza. Sí. Que hay un búnker militar en el medio de la montaña de los tipos, una familia, no me acuerdo cómo se llama, que manejan todos los Picasso del mundo y tenían, ponerle 600 Picasso los tipos encanutados en ese medio de la montaña, una cosa militar, ¿no? Ridícula. Es una cosa que tiene que ver también, digamos, mucha gente tiene cuadros en bóvedas y cajas fuertes por un tema impositivo también. Total. Viste que en Basel hay como una cosa, una especie de área franca, entonces vos te comprás el cuadro y no te lo llevas a tu país, lo dejás ahí en unas bóvedas, en Basilea mismo, y nunca lo sacás, como una inversión, como si fuera, viste, tener guita. Bueno, eso es un delirio absoluto, claro. Un delirio absoluto, y tiene que ver un poco con esta época en donde el arte pasó a formar parte de un commodity, ¿no es cierto? Total. Que es algo muy loco, ¿no? Sobre todo porque yo me acuerdo de que conocí pintores y artistas como Pablo Suárez o gentes muy 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 grosas, viste, que no podían vivir de lo que hacían. Claro. Mismo, ¿no? Artistas como de Kooning o Rauschenberg, que fueron tipos que le compraron obras, un tipo que era dueño de una cadena de taxis y que se hizo un mega millonario y ellos no pudieron más. Pero esto es muy pronto, es hace muy poco, después de la década del 80 y la explosión de Wall Street. Ayer Daniel Molina me contaba de un pintor que no me acuerdo cómo se llama, que nada, hay 30 obras en el mundo nada más, y que la viuda, cuando el tipo se murió, quiso darle la mitad de esas obras a un panadero para les dé de comer, y el tipo dijo que no, y ahora las obras valen, creo que $500 millones cada una, están en supermuseos. No, hace 70 años, pero era como, ¿no? Qué loco, un tipo no te acepta a cambio de pan y después un museo dice que valen $500 millones. Es como... Bueno, es un disparate. Una situación... Uno piensa en Jeff Koons, en esas obras que se reproducen masivamente, como de que ves esos globos que están buenos, ¿viste? Pero decís, bueno... Dale, o sea, pará con los globitos. ¿No? Claro. O Damian Hirst, viste, que decís, bueno, está bueno, pero después se pone a pintar unos cuadros de redondeles, que son cosas que, qué sé yo, Richter las hizo antes y no sé. Pero definitivamente la participación del mundo de la publicidad y de Wall Street en el arte, como, digamos, el arte como un commodity o como una especie de inversión, influyó muchísimo en el mundo del arte en particular. Claro. Y de hecho en los agentes que participan, ¿no? Porque antes uno pensaba en el marchand
y en el Galerista, y ahora hay como unos Sí, publicistas, jefes de prensa de esos artistas, es como esa famosa industria. esa famosa muestra Sensation, de los cuales salieron los hermanos Chapman, Hibbs, Tracy Emin, todos esos salieron de una muestra que se llamó Sensation, que la organizó Saatchi, que era un capo de la publicidad Claro. Sí, era una agencia súper famosa de publicidad. Y uno no puede dejar digamos, de entender o de poder pensar un poco respecto a eso, y yo en el último video que hice, que se llama justamente La nueva pintura nutricional, que la voy a exponer en marzo del próximo año en mi segunda muestra individual en la galería Nora Fish, habla de esto efectivamente, porque es un león, soy yo el león, que está como en su atelier, y en el atelier, en vez de pintar, fabrica platos con la pintura, ¿no? Entonces, como viste estos programas de Chef Master o de que fabrica platos para tipo con comida con pintura, no el objeto físico plato, sino que combina las pinturas de comida. Claro, entonces, mira, en vez de un alquimista. Queso rallado usa crayones rayados, claro. Y los fideos son de plastilina, y las salsas son de pinturas, y hace un tiramisú con gomas de borrar. Entonces después los pone como en una bandeja y se los lleva al jurado. ¿Viste? Medio como esto. Sí. Y el como los de chef, claro. Por una mujer rata, o una mujer pájaro, y un hombre chancho. Entonces le da de probar estos platos, y ellos los degluten y se los comen, y en un momento empiezan a limpiarse con servilletas los residuos de lo que alimentaron, y esos residuos se transforman en obra, parte de la calificación o de la obra. Claro. Entonces cuando se lo muestra al león, el león se vuelve loco, pero me pareció que es muy interesante un poco eso, ¿no? Lo que queda del consumo del arte, y cómo se construye un universo residual que parte de eso, y del mundo de la legitimación y las instituciones, que definitivamente forman parte de las otras esferas del mundo, ¿no? Porque uno, cuando, aparte de pintar, y sobre todo siendo una persona como que se autogestiona, necesitas otras habilidades que no sean solo estar en el taller pintando. Exactamente, ¿no? Y poder aprender a hablar con eso. Entonces, bueno, es un momento muy loco del arte en general. De hecho, bueno, hay pibes muy pendejos que ya pueden vivir de lo que hacen, ¿viste? Entonces, y esto es algo muy nuevo, debe tener menos de 10 años. Yo me acuerdo que cuando era pibe tenía que laburar de cualquier cosa, ¿viste? Y no existía tal cosa como un barrio emergente. Claro. Sí existían premios y cosas, pero es definitivamente una escena muy diferente, que está muy bueno en el sentido de que se ha expandido el mundo del arte en la Argentina. Mismo, bueno, vos te vas a ir a Córdoba, Rosario, digo, son puntas de lanza, ¿no? Sí, están total. los artistas más grosos, o muchos que le van muy muy bien. Sí, aparte me recomiendan artistas por ahí, un artista me recomienda a otros que nunca en mi vida escuché, y cuando entro tiene unas obras están buenísimas, los pibes son pibes de 20 y pico de años, o sea, claro. Genial. Bueno, en esta muestra que está en el Mamba, que es un imaginario de la Argentina, que la curó la de paisajes contemporáneos y clásicos, sí. Y está muy bien, buena. Está muy bien cómo se juntaron diferentes momentos de la pintura y del arte contemporáneo, y vos te das cuenta ahí de lo que es la construcción de un imaginario colectivo, con diferentes tiempos y cosas. Me pareció un muestrón muy ¿Tenés obra tuya ahí? No, ahí no tengo obra mía, pero hay obra de Sí, un montón, amigos. Sí, claro. No, me encantó, lo disfruté muchísimo. Entonces yo pienso que es un desafío, ¿no? Formar parte de todo esto, justamente porque hay que aprender a manejar estas dos instancias, estos dos lugares en los que uno está parado, y a veces la vida de la afuera puede resultar abrumadora, en términos de que, ¿no? O sea, uno tiene que ir a ferias y hay tanta pintura y tanto arte, y cada vez hay más lenguajes artísticos, y en donde conviven con algo tan viejo como la pintura, que en su momento, yo me acuerdo cuando empecé a pintar más cercano a los 2000, la pintura estaba vista casi como una cosa medio burguesa, ¿viste?
un toque bastardeada. Inclusive yo me había metido a pintar esta pintura medio de paisajes, ¿ves? Tipo iconografía de Buenos Aires, que eran cosas que veía mucho. Y John Carrey, mira, es uno de los favoritos de mi novia. Es buenísimo el pibe. Sí, muy bueno. No, tengo de todo. Claro, sí. Tengo artistas de todo. ¿Tu colección de música es discos en vinilo o discos en CD o otro formato? Todavía no tuve el vinilo, me cuesta cambiar de tecnologías, ¿viste? Estoy como... Hay algo con respecto al CD que me hinchaba mucho las pelotas porque ocupaban mucho espacio, pero lo que sí tengo son buenos equipos de música y en algún momento me voy a comprar unos vinilos. Pero es un poco arrancar de cero, ¿viste? Claro, sí, es como otra situación. Dimensión. Siempre hablo de estas últimas palabras y todo, que algunos quedan como, me voy a morir, no te vas a morir ahora. O sea, no en la nota, sería bueno si alguno muere en la nota, pero no sucedió todavía. Pero en tu caso, tus últimas palabras me gustaría que sean tu música, que está bueno, así el chino de Google viene y YouTube y nos caga trompadas a los dos después. No sé si querés mostrar del video nuevo, el video anterior, o simplemente música. ¿Querés usar esta compu? ¿Te toco un tema, querés? Dale, mejor, sí, no, total, olvídate. Dale. Acá no tengo lo dejé el equipito abajo, así que... Dale, fantástico. Después los videos, si querés, los podemos linkear en el... O los buscan directamente, ya, se toman el trabajo, malditos. Moscas que penetran el olor embriagado, buscan la fruta prohibida. El verano fue arrasador bajo ese sol, pero estabas obligada. Estás acá, escondida entre la ropa, sin pensar en nada. Se pasean por el comedor en camisón, siente las baldosas frías, marcan las agujas del reloj la inquietud. Estás allá, escondida entre las olas, sin pensar en nada. Tiene otra parte final, pero... Con me gustó como últimas palabras. Hubiera cerrado solo con esto, pero me cuenta que sos pelirrojo y no puedo evitar cuando hay un pelirrojo preguntarle desde cuándo es pelirrojo. Soy pelirrojo de toda la vida, la verdad que fue una cosa rara porque mis viejos no son pelirrojos, pero después descubrí que hay una bisabuela de Polonia. Mira. Que era pelirroja. Terminado el concierto en general de Juan con este unplug. Esto ha sido un crudo muy musical. Espero que lo hayan disfrutado. Este es un muñeco que está mutando, no sabemos hacia dónde. Hasta luego, muchas gracias por todo siempre.